de Jalisco, Adit Ruiz, Lean Design en Wisline y Alfredo Chávez, Project Manager de Innovación en Intel y coordinador del programa de células de innovación en Caneti, sede Occidente. Bienvenidos y comenzamos. Pues muchas gracias a todos por haber asistido. Este panel es interesante porque tenemos a 3 personas que trabajan en diferentes ejes dentro de industria y gobierno hablando acerca de diseño. Y lo primero que me gustaría preguntar a nuestros panelistas el día de hoy es que nos platicaran un poquito qué es lo que hacen dentro de sus respectivos puestos y cómo están concibiendo de alguna manera que el diseño otra vez entendido como algo que es completamente transaccional, transforme, innove o genere innovación desde cada una de sus instituciones o empresas. Empiezo aquí con Aditi. Adelante, Aditi. Gracias, Gustavo. Mi labor como líder de diseño en Wiseline consiste en otorgar al equipo de diseño, que son aproximadamente unas 40 personas en 4 oficinas, aquí en Guadalajara, Ciudad de México, San Francisco y Ho Chi Minh City en Vietnam. Pues mi labor consiste en otorgarles todas las herramientas y procesos que necesiten para hacer su mejor trabajo. Entonces, de cierta forma, es innovación dentro de nuestros mismos proyectos y procesos, observando proyectos específicos como laboratorio de innovación, para luego esas cosas que funcionaron o esas lecciones que se aprendieron, llevarlas al resto de la organización de diseño. Gracias, Aditi. Además de que Wiseland, una de las empresas que se encuentra aquí con sede en La Perla, tiene un gran trabajo donde Aditi también trabaja sobre UX, es decir, la parte de diseño del usuario enfocada al propio software. Y hablando de hardware, me encantaría que Alfredo Chávez nos platicara un poquito cómo es que trabajan dentro de los procesos de Intel en materia de innovación. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi labor en Intel, yo trabajo para la oficina de innovación de Intel, que justo mi jefe, mi manager es el doctor Ramón Morales, que dio la conferencia hace un momento. Y en este equipo multidisciplinario, lo que hacemos es facilitar los proyectos que proponen los ingenieros. Digo, más allá del trabajo que se hace en Intel en cuestión de diseño, muchos de estos ingenieros visualizan alguna nueva idea con la que podamos mejorar algún proceso, que podamos inventar una nueva herramienta o una forma de eficientar el trabajo que se hace justamente del diseño de muchas de las tecnologías que tenemos aquí en Guadalajara. Y bueno, mi labor particularmente es acompañarlos en un proceso que va desde la idea hasta la implementación y en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas de hecho, hasta el registro de su propiedad intelectual, de la propiedad intelectual de esta nueva tecnología o de este nuevo método, proceso, etcétera. Y bueno, en mi caso también hago labores de coordinación con equipos de ingenieros multidisciplinarios también al interior de Intel para resolver problemas. A final de cuentas, el tema de la innovación y el diseño efectivamente va relacionado a este tema de, bueno, encontramos una problemática y cómo puedo acompañarlos, facilitar ese procedimiento para que podamos encontrar una solución. Muchas gracias, Alfredo. La misma pregunta le hago a Kasim, que en este momento es parte de una jefatura muy interesante que acaba de fundar el gobierno del estado dentro de la Secretaría de Cultura, pero que sin embargo ha sido parte de un movimiento, una revista llamada Emerge, que hace una crítica constante al diseño desde el diseño industrial y otras perspectivas. Adelante, Kasim. Bien, pues buenos días. Mi trabajo dentro de la Secretaría de Cultura básicamente consiste, o sea, es una nueva área, es una jefatura de diseño, se llama así, está dentro de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, o sea, es decir, nosotros no diseñamos nada para el gobierno, o sea, no es un área que pertenezca a comunicación social, ¿no? Porque es muy normal que la gente se te acerque pidiendo un flyer para un evento. Lo que hacemos es más bien, estamos en un área en donde ya existía teatro, danza, artes audiovisuales, música, que ya estamos muy familiarizados con los programas de impulso que el gobierno tiene hacia la música, o sea, el FONCA a nivel federal es como un ejemplo muy, muy claro. Mi área es un área de prácticamente impulso a la creación, desarrollo educativo, formativo, generar, por ejemplo, tenemos algunos proyectos o digamos perspectivas de generar, por ejemplo,
becas de posgrado, etcétera. O sea, es un área más de desarrollo cultural, más que otro tipo de cosa. Es interesante porque es, digamos, como actualmente es la única posición en México que considera el diseño dentro de un organigrama gubernamental fuera de un área de soporte o servicio hacia, digamos, un diseñador gráfico es un área de soporte o servicio para el gobierno a nivel general, no es alguien que produce programas de fomento a la creación. Entonces es como la única área en México que existe como parte del organigrama como tal. Muchas gracias, Kasim. Hay que recordar que el diseño es una transdisciplina. Según el censo en Estados Unidos del 2018 que habla de diseño, nos habla que los diseñadores no solamente trabajan sobre diseño gráfico, trabajan sobre diseño industrial, trabajan sobre software, trabajan sobre hardware, trabajan sobre procesos, trabajan también dentro de parte de las industrias creativas en diferentes posiciones, porque finalmente todos de alguna manera somos diseñadores, todos generamos metodologías para poder construir cosas de una manera específica. Y dados estos expertos, me gustaría empezar contigo, Alfredo, y preguntarte, ¿qué nos enseña o qué podemos aprender del diseño hacia la innovación y desde la innovación hacia el diseño? Sí, bueno, quisiera iniciar aclarando el punto del diseño y la innovación, porque muchas veces se tergiversa un poco la palabra innovación para referirnos a un tema de mejorar algo o de diseñar inclusive en sí mismo. Entonces, el diseño es un proceso y la innovación es el resultado de ese proceso. Es decir, el buen diseño puede ser innovador, ¿no? Pero el diseño en sí es, digamos, un esfuerzo, una tarea práctica que generalmente lo solicita alguien más. Es decir, independientemente de dónde se aplica el diseño, puede ser en cuestión arquitectónica, en cuestión industrial, en cuestión de la moda, joyería, la tecnología, por supuesto, el diseño es a final de cuentas bajo la solicitud expresa de alguien, ¿no? Entonces el diseñador lo que hace es, con las herramientas, con las habilidades y capacidades que tiene, tratar de darle solución a algo que fue expresamente puesto bajo un marco para lograr algo, para lograr un resultado, ¿sí? Entonces el buen diseño, les decía, puede ser innovador. Y creo que eso es una de las cuestiones más importantes justamente de estas dos cuestiones, ¿no? El cómo hacer buen diseño para que ese buen diseño entonces resulte una innovación. Y por innovación también aclarar que, bueno, una definición relativamente simple de innovación es algo nuevo que genera valor. Pero aquí también aclarar que por nuevo, por novedad, no necesariamente implica que sea mejor que lo que ya existía o que genere realmente valor, ¿no? Digo, se puede diseñar también desde diferentes perspectivas y eso a final de cuentas es lo rico del diseño, ¿no? Que cada diseñador tiene sus propias herramientas, su propia visión del mundo, su propia filosofía de cómo abordar una posible solución a una problemática dada, pero que muchas veces no necesariamente resuelve de la mejor manera a pesar que aplica el proceso de diseño como tal. Entonces, ¿qué podemos aprender del diseño a la innovación? Eso, el adquirir las habilidades y sobre todo el mindset o la estructura de pensamiento que nos permita que ese buen diseño le genere valor a alguien, sobre todo a esto que está solicitando. Digamos, en el tema del emprendimiento, un emprendedor lo que hace básicamente es buscar al final, automotivándose, buscar una problemática que pueda convertir en un reto de diseño, ¿no? Pero un diseñador como tal, que ya se dedica expresamente a esta actividad, digamos, pone su esfuerzo y su capacidad porque alguien le solicita resolver un problema, independientemente que el problema sea inclusive éticamente correcto de resolverse, ¿no? Como el caso ahorita de lo que estamos platicando de los autos autónomos. Bueno, los diseñadores en Intel, por ejemplo, están buscando maneras de resolver estos dilemas éticos, ¿no? que inclusive aquí entra un poco hasta la filosofía en muchos sentidos para resolver esos temas, pero el diseñador es tal cual, el diseñador tiene que dar un resultado para lograr resolver alguna problemática dada, ¿no? Entonces, digamos, grosso modo es lo que podría haber en esta transición. Todos nuestros ingenieros buscan darle solución a un reto específico bajo una serie de restricciones técnicas, muchas de ellas, y damos un resultado y sobre el resultado mejoramos nuestros propios procesos. Kasim, ¿qué puede aprender el diseño de la innovación y la innovación del diseño? Pues, digo, yo voy como a ver algunas notas que de pronto digo, que generé aquí.
O sea, yo creo que ahí hay dos términos, pues, como que, o sea, al menos desde mi área en la Secretaría, por ejemplo, diseño no lo entendemos ni como el objeto, o sea, no solo como el objeto, la tienda y el mueble, pero tampoco es el design thinking y el prototipado de nuevos modelos de negocio, ¿no? En la teoría, la reflexión y la crítica es importante, porque, digamos, el diseño para la industria, el diseño para el consumo, crece y se autorregula como cualquier disciplina como externa, ¿no? Entonces, y entendiendo un poco la innovación tal vez como con esta cuestión de la disrupción, la creación de un nuevo modelo de negocio, el emprendimiento como rápido, sí creo que hay muchas cosas que el diseño no tiene que aprender de la innovación, ¿no? Y las anotaba, como el diseño no debe aprender de las reuniones rápidas y poco reflexivas, de los pitches que no tienen el mayor objetivo que la obtención de capital y de los business models disruptivos que solo buscan crecer sin conciencia de algo más que el amasar capital. O sea, digamos, yo veo que el diseño le ha enseñado a los negocios el user-centered design, ¿no? O sea, le ha enseñado al empresario que el usuario es importante y explicarle o sea, creo que eso es muy grave, ¿no? O sea, el que alguien aprenda, que genera capital y produce trabajo, como que entienda que su usuario, o sea, más bien su cliente es un usuario y es una persona, o sea, eso es, digamos, gracias a un proceso, al diseño, ¿no? Entonces creo como que puede enseñar como bastante. El diseño no puede aprender de la pobre ética en el manejo de información personal y privada de las personas, o sea, es decir, el diseño trabaja mucho con el feedback del usuario y con analizar a usuarios, entrevistas, etcétera, en muchos casos de una manera privada, en la que el usuario no sabe exactamente qué está siendo analizado. Y el diseño no debe aprender del acercamiento evangelizador de la innovación y la tecnología, o sea, es decir, el hecho de pensar que la tecnología puede resolver o la innovación puede resolver una problemática social desde una posición de privilegio, como lo pueden hacer muchas áreas, creo, de la innovación social. Creo que el diseño es como una de las cuestiones que no tendría que aprender como de la innovación, ¿no? Cuestiones que sí creo que tiene que aprender un poco el diseño de la innovación es la mejor comunicación con las personas, ¿no? O sea, creo que el diseño siempre ha tenido un problema de comunicación en que si ahorita intentamos como definir, ¿no? O sea, yo incluso ahorita que planteabas la pregunta al inicio, dije, ojalá no vaya a preguntar Gustavo qué es diseño, ¿no? O sea, porque si no, realmente no hay un consenso, es como podríamos ir como, sí, desde industrial, gráfico, etcétera, y empezar como hablamos de procesos de innovación, el diseño como metodología, y puede que muchas personas que están completamente poco familiarizadas con el diseño, que vengan desde áreas de ciencias de la salud, ciencias administrativas, ciencias sociales, de repente digan como, güey, ¿cómo puede ser algo, una disciplina, cómo puede ser un flyer y cómo puede ser también una metodología? Entonces siento como que al diseño, si le hace falta algo o algo puede aprender como de los procesos de innovación, es precisamente como la comunicación con las personas, ¿no? O sea, como el hacer más digerible todo nuestro trabajo y todos nuestros procesos hacia el público general que son usuarios, o sea, que todos somos usuarios como de todos estos procesos, productos y demás. Muchas gracias. Aditi, ¿qué puede aprender diseño e innovación de diseño? Yo también pensé, ojalá que Gustavo no me pregunte qué es diseño. No, y me acordé ahorita que lo mencionaba Kasim de una pequeña anécdota. La tapa de mi laptop tiene muchas calcamonías y una vez una compañera en el trabajo me dijo, oye, qué padre está esa calcomanía, y le dije, gracias, yo la diseñé. Y de manera muy genuina me dijo, ¿sabes diseñar? Y le dije, bueno, Carla, ¿qué crees que hago todos los días? Y me dijo, es que siempre te veo enfocada a la gente, a las metodologías, a los procesos. No sabía que eras diseñadora. Le dije, bueno, es que lo que yo hago de operaciones dentro de la empresa precisamente también es eso, también es diseño. Y pues volviendo a la pregunta, cosas muy específicas que anoté que podemos llevar del diseño a la innovación. Es similar a lo que dice Kasim, no pensar que el mundo esté esperando nuestras ideas, que el mundo esté esperando nuestra innovación, sino introducir este concepto del usuario. Pensar que primero tenemos que entender qué quiere la gente que va a usar nuestra solución, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas, cuáles son sus problemas, y a partir de ahí innovar.
Como segundo punto, creo que el diseño tiene muchas herramientas y metodologías para democratizar el compartir ideas. Esta idea de que todo el mundo puede usar un post-it, todo el mundo puede usar un Sharpie, y a la hora de estar haciendo ejercicios, por ejemplo, de brainstorming, se pueden diseñar estos ejercicios para que toda la gente aporte sus ideas de una manera equitativa, sin caer en que la persona que habla más fuerte o la que tiene mayor jerarquía es la que va a definir el rumbo de lo que diseñamos. Y de manera inversa, cosas que el diseño puede aprender de la innovación. Uno, que todo el mundo puede diseñar. De nuevo, quitarnos estas barreras de segmentos dentro del diseño, como diseño gráfico, diseño de experiencias de usuario, y pensar que usando esta caja de herramientas y metodologías, todo el mundo puede diseñar una solución. También que nunca se termina. Veo más comúnmente en la innovación que siempre se esté buscando innovar, y a veces cuando estamos diseñando decimos, ya diseñé la solución y ahí se acaba. Entonces, esta parte de que nunca se termine de diseñar algo, que se itere, que se midan los resultados y que siempre esté generándose un diseño nuevo, creo que es algo que se puede llevar del mundo de la innovación al ámbito del diseño. Gracias. En la siguiente pregunta me gustaría platicarles que vemos cada vez más la figura del diseñador de alguna manera magnificada o empoderada, ¿no? Hay documentales en Netflix que nos hablan acerca de distintos diseñadores que están trabajando en moda, en videojuegos o hasta en el ámbito gastronómico, ¿no? ¿Qué tendencias vamos a ver a futuro en la cuestión del diseño y qué habilidades tendríamos que estar implicando para los nuevos diseñadores? Aditi, vuelvo contigo porque tú eres fundadora de un movimiento que habla acerca de posibles futuros, ¿sí? De futuros especulativos y que trabaja un poco con cómo serían las cosas a futuro. ¿Cómo es que piensas qué tendencias piensas que tendríamos que estar revisando a futuro o qué habilidades tendríamos que estar revisando a futuro? Bueno, como tendencias tengo esto que mencionaba de la caja de herramientas, que cada vez vaya a ser utilizada por gente de cualquier disciplina. Uno de los proyectos de Wiseline es Wiseline Academy, que busca dar acceso a estas metodologías o herramientas de manera abierta y gratuita a cualquier persona que quiera tomar un curso, ya sea para llevar eso a sus propias disciplinas o áreas de trabajo o como punto de entrada para una carrera en tecnología. Entonces creo que esa es la democratización del conocimiento que nos puede llevar a innovar o a diseñar soluciones. Como segunda tendencia es algo que le llaman el DEI o en español DII, que es diversidad, igualdad e inclusión. Si pensamos en la creatividad como la combinación de elementos distintos que nos hacen llevar a algo nuevo, creo que como una tendencia, o digamos no tendencia, pero algo que se va volviendo cada vez más importante, es que en los equipos de trabajo haya diversidad, no solo de género o edad o nacionalidad, sino incluso pues, formas de pensar, disciplinas, diferentes formas de acercarnos a los problemas y a las ideas. Entonces veo la diversidad como un segundo punto importante. Y como tercero, pues esta mezcla que le llaman de habilidades duras o habilidades suaves. Digamos, viendo las habilidades duras como habilidades técnicas que podemos adquirir a través de un curso, de un libro, de la misma escuela, y las habilidades suaves, que son estas habilidades relacionadas, por ejemplo, con poder negociar, habilidades de comunicación, tomar decisión sobre prioridades, incluso tener esta sensibilidad al autoconocimiento para poder dar retroalimentación a los demás y obtener este mismo feedback hacia nosotros, y a través de este autoconocimiento pues ir adquiriendo herramientas que no son propiamente técnicas, pero herramientas que nos van a hacer trabajar mejor con las demás personas. Casim, Emerge ha tratado también este tema acerca de las tendencias a futuro, acerca de las habilidades a futuro. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo tal vez me voy a centrar un poco como a lo que creo que son como los nuevos campos de
como para el ejercicio del diseño en algunos puntos y que creo que son como importantes. Por ejemplo, creo que hay un interés muy fuerte en ciertas áreas de diseño de empezar a hablar de política y urbanismo, ¿no? Por ejemplo, MetaHeaven, que es un estudio de diseño muy interesante en Holanda. Ellos, por ejemplo, como referencia, cuando Visa y Mastercard y American Express bloquean las entradas de dinero o las donaciones a Wikileaks, y solamente funcionan donaciones a través de bitcoins, en el 2009 probablemente, 2008, MetaHeaven diseñó una serie de mascadas, identidades, etcétera, o sea, como productos para que Wikileaks pudiera como comercializar fuera de una plataforma convencional. Hoy en día, por ejemplo, MetaHeaven hace mucho documentales, abordan mucho la anexión de Crimea por los rusos, las nuevas identidades gráficas en política, ¿no? O sea, el diseño de memes, etcétera. Creo que ese es como un buen campo, creo que se va a volver un buen campo de investigación a futuro en diseño. Otra tendencia que yo noto es, por ejemplo, la tendencia de nuevas escuelas de diseño. A mí se me hace muy interesante el ejemplo de Strelka en Rusia, ¿no? Que es una de las mejores escuelas de arquitectura y urbanismo muy crítica, que está fondeada básicamente por billonarios rusos. O sea, es un modelo muy interesante y tienen sus programas, los diseña Benjamin Brayton, que es digamos, dirige un departamento en la Universidad de California llamado Geopolítica y Diseño, ¿no? Entonces es muy interesante como el cruce que está teniendo de analizar cómo herramientas diseñadas pueden llevar al poder a alguien, ¿no? Y que creo que otra interesante es, por ejemplo, perfiles como Liam Young, que hace arquitectura especulativa, a través como de analizar, por ejemplo, ser muy crítico con sistemas como, ok, Elon Musk es ahora uno de los personajes como más reconocidos en cuanto a un cambio, pero dice, o sea, las baterías siguen usando litio, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cómo funcionan las tinas de litio en Bolivia, Chile, etcétera? O sea, los principales proveedores como de ese tipo de materiales, la explotación detrás de los diamantes con los que Apple hace sus nuevas cámaras, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones siento que el diseñador una tendencia va a ser, creo yo, que se va a alejar un poco del mercado convencional. O sea, más también porque estamos viendo que cada vez menos personas quieren acceder a la utilización de combustibles fósiles. O sea, cada vez o sea, estamos hablando más críticamente hacia esos temas, y creo que podría pasar algo similar en algunas áreas de diseño, efectivamente no como en la gran mayoría, pero creo que en muchas áreas de estudio nuevas de ese tipo van a empezar a surgir. Muchas gracias. Alfredo. Bueno, en cuanto a tendencias, creo que lo que viene son nuevos espacios justamente para que el diseñador, digamos, haga estos procesos y resuelva nuevas cosas. Es decir, creo que lo que viene es una serie de nuevas preguntas en el futuro, nuevos espacios. Digamos que yo, por ejemplo, vengo del diseño gráfico, soy diseñador gráfico, es una de mis carreras. Y bueno, el diseñador gráfico estaba acotado, digamos, a su espacio, ¿no? A comunicar mensajes, a darle vida, digamos, cuando yo estudié empezábamos con el tema de la animación tridimensional, otras cosas, pero digamos que había un campo de acción. Creo que el diseño se ha ampliado y ahora el tema de pensamiento de diseño ha permitido que otras profesiones justamente aborden esta misma perspectiva para darle soluciones a diferentes problemas de su campo, ¿no? Y entonces yo creo que en el futuro lo que viene es una tendencia a hacerse nuevas preguntas y que esas nuevas preguntas permitan ampliar también los campos de acción del diseño como tal, y que eso por consecuencia, les decía, pueda traer resultados de innovación, o sea, resultados innovadores a final de cuentas, a partir de que, por ejemplo, un diseñador gráfico pueda resolver un reto con un ingeniero, por ejemplo, y que una persona de negocios y una persona de a lo mejor psicología pueda incluirse dentro de un equipo para resolver preguntas mucho más complejas, pero a partir del proceso de diseño. Eso es algo que yo empiezo a ver, inclusive tuve la fortuna de dirigir el programa de Células de Innovación, y lo interesante de ese programa es que pude ver de primera mano cómo perfiles que son
muy poco probables que se encuentren en el campo laboral, se encontraron para darle solución a un reto de diseño, pero cada quien traía desde su visión, desde su práctica, desde sus capacidades y su conocimiento, cosas que podían enriquecer justamente y poder saber lo que no sabemos, ¿no? Eso era un tema de innovación, pero luego una vez definido la problemática, poder poner manos a la acción, pero con las capacidades de cada miembro del equipo. Entonces veo esa oportunidad particularmente en cuestión de tendencias. Yo lo veo en Intel. En Intel una de mis labores es justamente cómo a partir de equipos que a lo mejor un especialista en ingeniería mecánica, con un especialista en inteligencia artificial, con un especialista en procesos químicos, etcétera, pueden sentarse a final de cuentas a discutir sobre un mismo problema y aportar a final de cuentas desde ahí. Me parece que hace algunos años esto no sucedía y el diseño nos ha permitido poder integrar justamente esta colaboración, digamos, multidisciplinaria, que antes era, bueno, el diseñador diseña y diseña obviamente para el espacio que se le requiere y alguien más, el ingeniero hace lo que debe de hacer en producción y cada quien hacía lo que le correspondía en su área o en su campo de acción, y creo que hoy estamos ampliando justamente eso, ¿no? Entonces creo que vienen nuevas preguntas porque se vuelve más complejo también nuestro entorno y eso requiere también de nuevas capacidades para darle solución a nuevos problemas. Gracias, Alfredo. Hoy en la mañana, en la inauguración del evento, la CCIJ nos comentaba que antes se hablaba mucho acerca de cómo Monterrey, en cuestión de sus industrias, de sus ecosistemas, estaba adelante y cómo de alguna manera Jalisco ha empezado a sobresalir en diferentes materias, tecnología, sistemas, creatividad. ¿Qué es lo que tenemos que tejer en el ecosistema de Jalisco entre empresas, entre gobierno, entre sociedad civil en relación al diseño para trabajar a futuro? ¿Qué es lo que tendríamos que tejer? ¿Qué transversalidades tendríamos que generar para generar un ecosistema fuerte de diseño? Empiezo contigo, Kasim. Pues yo creo, digo, al menos hablando como desde un área de diseño dentro de la Secretaría de Cultura o dentro de las cuestiones de desarrollo cultural y artístico, es uno, o sea, es como fomentar el vincularse con la educación. O sea, me parece que es, o sea, la cuestión formativa en diseño es muy importante en cuestión de que, o sea, sí, el diseño y la tecnología van de la mano, pero creo que mañana van a tener a Mariana Pedrosa aquí de BBVA, del equipo de diseño de BBVA, que es como el equipo de diseño de los más grandes, o el más grande de América Latina. ¿Cuántas personas de ahí estudiaron diseño o están formadas en diseño? Entonces, no necesariamente hoy en día una persona que estudia diseño industrial y sabe hacer muy bien un mueble y hacer muy bien un render y trabajar muy bien en la industria del interiorismo y tal vez porque su jefe le dice copiar algunos muebles, es una persona que no sabe hacer un análisis de usuario adecuado, útil para un privado como Wiseline o Intel. O sea, siento que ahí hay como una cuestión en la que tenemos que ser muy conscientes de poder fomentar como el mejor desarrollo de programas educativos tal vez más especializados, y creo que también un poco el ayudar a que nuevas áreas de diseño se puedan desarrollar mejor, incluso aunque no estén actualmente en México como siendo una tendencia, ¿no? O sea, porque sí creo que es muy fácil subirse a un tren de la innovación, ¿no? O sea, decir como ya tenemos 2, 3 programas de design thinking en la escuela, ahora sí ya, o tenemos 2, 3 programas de innovación gubernamental que ya están operando a nivel transversal y transsectorial en todo el gobierno. O sea, que son como palabras muy pomposas, pero que pues ya cuando ves Exceles impresos y ves como la operación del día a día no están aplicados. Entonces siento que un factor bien importante es que también, al menos desde el gobierno, también abrirse a producir nuevas maneras de hacer las cosas, o sea, nuevas maneras de generar optimización de procesos. O sea, que creo que, por ejemplo, al menos yo que trabajo en gobierno, le decía a Diti, ¿no? O sea, es gran parte de mi día a día, o sea, de las horas que yo utilizo de mi tiempo, es en procesos administrativos. Entonces, y en optimizar esos procesos administrativos para utilizarlos como casos de estudio y que puedan, si alguien más los quiere usar está bien, si a mí me sirven, pues con eso, ¿no? O sea, siento que la intromisión del diseño
en nuevas áreas es lo que tendríamos que estar fomentando, o sea, el también ayudar al diseñador a que entre al gobierno y vea cómo puede incidir ahí, porque si no, pues se percibe completamente ajeno a una realidad social que posteriormente, ya en el momento en el que salga de la carrera, etcétera, vea que no tiene incidencia social, que no es importante. O sea, como lo es importante, por ejemplo, personas que se dedican a medicina, a enfermería, etcétera. O sea, que es como, son carreras que realmente son, el público en general concibe como necesarios, porque pues no puede cerrar un hospital. Realmente, por ejemplo, el gobierno podría cerrar un área de diseño mañana, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es igual de trascendente para la mayoría de las personas. Creo que hacerse trascendente es como necesario. Muchas gracias. ¿Alfredo? Sí, justo estaba anotando algo respecto al tema. El modelo de cuádruple hélice que tenemos en Jalisco es único en el país, creo yo. He sido testigo de cómo ha crecido este ecosistema, cómo la iniciativa privada, la industria, la academia, el gobierno y la sociedad civil representada aquí, particularmente en zona metropolitana de Guadalajara por comunidades de emprendedores, ha logrado comunicarse, ha logrado vincularse y generar esa sinergia. Lo cual me parece muy relevante porque somos el ejemplo quizá para otros ecosistemas, tanto en México, quizá en Latinoamérica, en algunos puntos, pero me gustaría leerles un poco de lo que estaba notando. Y dice, el modelo de cuádruple hélice debe de ser habilitador para que existan espacios donde podamos probar nuevas ideas y generar un camino claro para hacerlas tangibles. Es una de las cosas que creo que tiene una oportunidad este ecosistema, a pesar de que estamos tan vinculados todavía, hay oportunidades. Este espacio, este edificio como tal, es una prueba fehaciente de que estamos caminando en el camino correcto para que exista una manera de no solo generar nuevas ideas, sino hacerlas tangibles, ¿no? Vinculándonos con las cámaras industriales, con diferentes iniciativas, empresas, etcétera. Y el resto de lo que escribí dice que las ideas tengan espacio para el diseño de posibles soluciones con una mentalidad de abrazar el riesgo y fracaso en un proceso iterativo. Es decir, el riesgo y la incertidumbre es un gran paradigma todavía, sobre todo de la hélice de industria, pero en general de todas las instituciones. Es difícil que la innovación suceda si no tenemos una mentalidad de riesgo e incertidumbre, es decir, que podamos probar rápido, muy rápido, las cosas que funcionan, los diseños a esas posibles soluciones que no funcionan y las que sí, y por qué, y aprender. Es decir, el proceso iterativo es fundamental para que el diseñador también pueda encontrar esas respuestas. Entonces me parece que en nuestro ecosistema, en las instituciones, se debe de entender que son habilitadores para que estos espacios sucedan, para que las personas se puedan convertir realmente en pensadores de diseño que le den solución y hacer tangibles, no solamente idear, no solamente diseñar prototipos, etcétera, sino convertirlos en algo tangible que genere valor, ergo en una innovación. Y entonces creo que por último el diseñador debe aprender de otros entornos y disciplinas para enriquecer su labor como diseñador. Es decir, un diseñador que solamente hace de manera rutinaria una sola cosa, por ejemplo, hay un diseño, el diseño editorial, que es muy rutinario en cuanto a, bueno, hay que crear las plantillas, acomodar textos, imágenes, etcétera, particularmente en el lado impreso, ¿no? Era una labor muy rutinaria, pero creo que los mejores diseñadores son los que se siguen alimentando de nuevas cosas. Entonces, que digamos, nuestro ecosistema habilite también y que los diseñadores entendamos que tenemos que aprender de otras disciplinas, tenemos que aprender de otras cosas y seguir creciendo, es una gran oportunidad y creo que hoy y este evento y los que vienen y todos los espacios disponibles que hay en la ciudad, creo que eso es lo que empiezan a permitir, que sigamos aprendiendo para generar mejor diseño. Muy bien, nada más haciendo un paréntesis, mencionaste el modelo de la 4 hélice, para quien no lo conozca, son 4 aspectos que de alguna manera tratan de trabajar sobre innovación, ciencia y tecnología, academia, sociedad civil, industria y gobierno. Así es, muchas gracias Alfredo. Aditi. Gracias. Pues coincido precisamente con Alfredo en lo de crear espacios para la experimentación. Pensando en estas pruebas no como, digamos, a ver si funciona o a ver si la riego, sino crear estas pequeñas ventanas de experimentación, decidir cuáles son nuestras hipótesis, qué vamos a medir,
qué significa éxito, cómo lo vemos funcionando y, bueno, dentro de este marco, mirar hacia atrás e identificar qué salió bien, qué puede mejorar y, de nuevo, continuar con el ciclo de la innovación. Como un segundo punto, invertir en el diseño de servicios me parece cada vez más urgente. Debería haber menos gente en ventanillas realizando trabajo rutinario y sí que estén ahí para dar atención a los ciudadanos o a los, digamos, usuarios de algún sistema, servicio, producto, en la medida de que su trabajo sea útil y requiera un reto intelectual y los procesos que son automáticos, pues precisamente se automaticen. Evitar la automatización a través, digamos, de la persona que está ahí sentada dando de manera rutinaria la misma información o respondiendo las mismas preguntas. Por ejemplo, horarios, un email, documentos que se requieren para realizar algún trámite. O sea, automatizar ese tipo de cosas y que la gente que está ahí para dar atención ciudadana realmente lo haga para las cosas que son clave. Y como tercer punto, políticas públicas relacionadas a la transformación digital, que cada vez haya menos sitios de gobierno que requieren descargar flash o que no funcionan en un dispositivo móvil para que la gente tenga acceso a toda la información que requiere o pueda realizar estos, digamos, pueda obtener estos servicios públicos de manera tan fácil y con tanta usabilidad en persona como de manera digital. En este momento me gustaría abrir el panel a preguntas y respuestas. Si alguien tuviera, nada más es cuestión de que levante la mano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vale. O sea, todo esto me parece muy interesante y yo le voy a poner el caso mío. Yo soy médico cirujano y psicoterapeuta, pero yo traigo 3 prototipos, uno para odontología, otro para déficit de atención y otro para ahorrar jabón. Entonces, yo no sabía que existía un Demol aquí, no sabía que el laboratorio de Bosch podía hacer cosas como esta. Entonces, a mí se me ocurre que, por ejemplo, el gobierno tenga como la ventanilla única, ¿sí? Donde solamente con que me den la información, que me diga dónde, porque yo tardé años en conseguir todo esto aquí en Jalisco. Entonces, la idea pudiera ser una ventanilla única, como hacen con los trámites para legales, donde lo orienten a uno, como decían, o sea, estás en la fase 1, ve aquí. Yo no sé nada de diseño, no sé nada de usabilidad, que me orienten, qué tengo que hacer, si funciona, si va a servir o no va a servir. Entonces sería como una idea, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí? ¿Dónde? Acá. Un segundito. Mi pregunta es, uno como diseñador a la hora de juntarte con otras carreras multidisciplinario, una actitud multidisciplinaria, ¿cuáles son como los aspectos que uno debe de abrirse en la mente como para poder involucrarse y tomar ideas de las otras carreras? ¿Quién gusta contestar? Pues, digo yo, o sea, tal vez como en la cuestión como breve, creo que esa es una de las cosas que yo tengo 4 años siendo docente de diseño y creo que esa es una de las primeras cosas que enseñas, tal vez, ¿no? O sea, hay muchos toolkits, o sea, eso existe como muchísimo, o sea, como y las empresas lo utilizan mucho, ¿no? Toolkits, métodos, o sea, el ya como súper trillado design thinking, ¿no? O sea, es como generar herramientas que tú puedes simplemente como utilizar y ser como la guía de eso, o sea, como el canal para que las otras disciplinas se conecten. O sea, creo que en eso recae como un problema formativo que creo que tiene el diseño a nivel como escuelas, ¿no? O sea, como el generar generar diseñadores que son muy buenos en Illustrator, en Photoshop, en Rhino, etcétera, pero que que ya casi al salir de la escuela se hacen una pregunta muy clave que es ¿y cómo me conecto con otras disciplinas? Entonces siento que eso es un problema, tal vez como que tendrías incluso que levantar como en la escuela, ¿no? O sea, de decir como, oye, creo que no me están mostrando cómo tener esto. O sea, sí manejo muy bien Photoshop, pero
ese tipo de pregunta creo que es justo una cuestión formativa. Sí, y solo agregando, quizá el diseñador tiene la gran oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva muy particular. Y si el diseñador amplía su campo de visión, digamos, hacia las otras disciplinas también, se enriquece él, pero ayuda a enriquecer también al resto de las otras disciplinas. Porque imagínate, un ingeniero, por ejemplo, siempre se va a hacer la pregunta de cómo lo hago funcionar. No cómo lo hago más fácil de usar, no cómo lo hago quizá más estético también, para que tenga también ese valor. Se va a preguntar siempre cómo lo hago funcionar. Y he visto prototipos de mis compañeros en Intel que son feos. Bueno, los primeros prototipos generalmente tienen esa particularidad, son feos y que bueno, digo, hay que hacerlo rápido, hay que probar primero en una prueba de concepto algo, pero ya una vez que se va escalando, el diseñador sigue con esa tendencia a solamente preguntarse cómo lo hago funcionar mejor. Sí, el diseño es función a final de cuentas, pero el diseñador creo que tiene esa perspectiva donde además le podemos agregar otro valor a ese diseño que funcione, pero que funcione para las personas y para el contexto. Súper corta, long story short iba a decir, una historia muy corta. Justo ayer estaba trabajando con un equipo y estamos resolviendo el tema de un cable que cuesta $1,500 cada uno de ellos, y utilizamos por lo menos 50 que estamos constantemente quitando y poniendo para hacer diferentes pruebas. Estos cables tienen ahorita el problema de que se descomponen muy fácil porque es muy delgado, y a la hora de quitarlo, es decir, el entorno donde está no está fácil de quitarlo y ponerlo, y cada que lo jalan, pues obviamente pierde continuidad del cable. Y entonces nos preguntábamos ayer, fíjate qué curioso, el que diseñó este cable no tiene idea dónde se iba a utilizar, porque tiene un error de diseño, ¿no? Es muy delicado y por definición este cable es para eso, o sea, para desconectarlo y conectarlo. Entonces, funciona muy bien, es un cable de alta capacidad para transferencia de datos, pero el tema del diseño, ¿no? Para un ingeniero hubiera sido clave ahí para entender cuál era su modelo de uso, cuál era su usabilidad como tal. Ahí está una oportunidad para ti como diseñador. Gracias, Aditi, ¿no? Muy bien, aquí hay otra pregunta, otro comentario. Hola, mencionaste, por ejemplo, pusiste de ejemplo a Strelka en Rusia como universidad, ¿no? Y me gustaría saber, ustedes, que algunos de ustedes dan clase, por ejemplo, en este perfil y en esa tendencia donde trabajo en gobierno, doy clase, me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la vinculación del Estado de Jalisco para generar innovación a través de la educación. ¿Cómo están vinculando a los estudiantes de universidades, por ejemplo, para generar proyectos innovadores? Porque una cosa que digamos, por ejemplo, innovación y lo que decías, ¿no? El término ya que se han gastado de design thinking, pero realmente cómo estamos vinculando las escuelas con proyectos de gobierno, así como por ejemplo en Oaxaca hicieron la primera dependencia, el primer centro de diseño, y empezaron a vincular a esta parte de alumnos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para lograr esa vinculación de innovación? O sea, ahí creo que, digamos, el primer paso tal vez fue como la creación de un área que realmente no figuraba dentro de la Secretaría de Cultura, ¿no? O sea, yo lo veo eso como un primer paso, porque, por ejemplo, el Centro de Diseño de Oaxaca sí es un buen ejemplo que ya no sigue existiendo, ¿no? O sea, ya se deshizo, sí vinculaba alumnos, pero si ves lo que quedó del Centro de Diseño de Oaxaca, la mayoría fueron en colaboraciones con diseñadores reconocidos, ¿no? O sea, siguiendo como un mismo modelo. Siento que, al menos en lo personal, creo que, y se lo comentaba Aditi hace rato, ¿no? Para mí el estar, como tener dos pies, o sea, doy clases en el TEC de Monterrey y estar en gobierno, o sea, y que el TEC, digamos, como por una cuestión como de, ya hay, como de estatuto, etcétera, es como muy hábil para entrar en el gobierno, para entrar con la industria privada, o sea, vincularse. Me resulta como un poco difícil aún saber en qué áreas, ¿no? O sea, cómo vincular a alumnos, por ejemplo. Yo creo que estamos empezando como programas de prácticas profesionales, etcétera, y al menos la gente de mi área ha detectado que el diseñador, de 2 personas que han entrado, es muy bueno o buena entendiendo cómo optimizar procesos, ¿no? O sea, entendiendo cómo trabajar con un Excel muy rápido, hacer que tiene mucha empatía como para hacer que una persona de administración que nunca, o sea, trabaja con Excel y no con Google Sheets, pueda sentarse a explicarle rápidamente una herramienta.
O sea, creo que el empezar a ver eso y el empezar a ver como que hacer que otros perfiles puedan entrar, a mí se me haría como un área que, digamos, a mí me gustaría detonar fuera de los programas de especialización, ¿no? O sea, sino más bien como que estos perfiles que ingresan tal vez como a gobierno o que colaboran con gobierno desde una perspectiva de prácticas profesionales, servicio social, etcétera, sean vistos como un capital humano más interesante que en la producción de material gráfico, por ejemplo, para que ya entonces sobre eso dices, ok, genero entonces una escuela, un programa educativo, etcétera, que forme a este tipo de perfil que puede optimizar procesos y puede generar realmente un cambio en un sistema muy grande y complejo como lo es el gobierno. Una pregunta, referente a las aplicaciones, ¿con quién podría ir o a quién sugerirían ustedes para un desarrollo de una nueva aplicación? No sé, digo, depende del tipo de aplicación, pero creo que para irte orientando podrías ir a estos eventos, digamos, meetups que se organizan aquí en Guadalajara. Por ejemplo, están los de Hackers and Founders, de UX, pues están los de UX Nights, los mismos UX Sessions que hace Wiseline, hackatones, los Startup Weekends que a veces suceden en el ITESO, o pues digamos comenzar a asistir a este tipo de eventos donde se reúne la gente que está muy apasionada por la tecnología para ir descubriendo si el desarrollo de la aplicación que buscas es por un equipo pequeño o por una empresa o es bajo un esquema colaborativo o más bien buscas una agencia. Entonces creo que empezar a ir a los eventos de este tipo te puede ayudar a ir conociendo el panorama de la tecnología y la innovación en Jalisco, que es muy amplio, para identificar en qué rango están las colaboraciones que buscas. Gracias. Un último comentario o pregunta para el panel. Último comentario o pregunta para el panel. ¿No? Bueno, pues agradecerles a Aditi, a Alfredo Chávez, a Casim Vera la presencia el día de hoy. A nombre de Open Mind se les entrega ahorita un presente. Les quiero brindar un fuerte aplauso a los tres. Gracias. Y invitarles a que pasen a nuestro pabellón gastronómico creado por la Cámara Restaurantera. No sin antes decirles que vuelvan en la tarde aquí a Open Mind. Tenemos conferencias y paneles muy interesantes que tienen que ver con Virgin, ¿sí? Tenemos paneles por ahí que van a hablar acerca de Fashion Tech. Tenemos algo acerca de Machine Learning para quien quiera aprender. Y todo a partir de las 4:30 de la tarde. Vénganse un poquito antes. Aquí nos vemos 4:30 de la tarde para continuar el programa. Muchas gracias por su asistencia.